Queridos, estamos hoy, día jueves de Parashat Bo. Hace 2 días, desde el martes, desde el día de la Aliyá tercera de Parashat Bo, que quiero compartir con ustedes este estudio, que en el día de ayer logré compartirlo Baruch Hashem en hebreo. Pero bueno, dicen que todo atraso es para bien. De repente venía pensando mientras buscaba un lugar en el que sentarme adecuadamente para conversar con ustedes. Venía acordándome de Rav Sheshet, que decía respecto de la Torá: Hafochba ve Hafochba de Kulaba. Da la vuelta y da la vuelta, muévela para un lado y para el otro, y busca, porque todo está en ella. Busca y busca en ella y da la vuelta para donde haga falta, y vas a encontrar todo en la Torá. Y de repente logré sintetizar en mi conciencia que todo nuestro trabajo en tanto Yehudim, en tanto Bnei Noach, en tanto cuidadores de un pacto que tiene que ver con Geulá, con Yeshua, con redención, tiene que ver fundamentalmente con modificar los cuentos, y lo hemos hablado en algunas ocasiones, con tomar los significantes de la Torá y forzarlos, obligarlos a traducirse en significados que sean relevantes para nuestra vida. Porque de lo contrario, si nos quedamos solamente con el sentido simbólico, abstracto, de los significantes de la Torá, de las palabras de la Torá, lo único que vamos a poder crear desde ahí son rituales, son formas de religión. Y el judaísmo está lejos de ser eso. De alguna manera, esas formas de religión que implican un culto al Creador, rendir culto al Creador, y de eso vamos a hablar ahora enseguida más en profundidad. El culto al Creador es un vestido sobre el trabajo del tikkun, sobre el trabajo de la enmienda, de la rectificación de nosotros mismos, que ejercemos como modo hábil, como único modo hábil en nuestras manos, único modo hábil fundamental en nuestras manos, para enmendar nuestro mundo, para rectificar la realidad en que vivimos. Eso es lo que tenemos para donar de verdad: dar ejemplo, cambiarnos a nosotros mismos, enmendarnos, rectificarnos. Y vamos a ver, dentro de nuestra parashá, en la Aliyá tercera de nuestra parashá, que correspondió al día martes, vamos a ver una definición interesante de ese culto al Creador, de qué es lo más parecido a una religión a que debemos invocar cuando decidimos ser genuinamente hijos del pacto de la Torá, genuinamente Israel, conceptualmente Israel. Nos encontramos en medio de esa gran tempestad relacional de las 10 Makot, de los 10 azotes sobre Mitzrayim. Repasemos por un instante el contexto. El pueblo de Israel, los nietos y bisnietos de Jacob, ha sido sometido por Mitzrayim, ha sido sometido por Egipto. Hay una Hanhagá, hay una forma de gobierno, una forma de liderazgo específica que tiene que ver con Mitzrayim. La propia palabra Mitzrayim, leída Metzarim, tiene que ver con lo que oprime, lo que estrecha. Una estrategia de gobierno que tiene que ver con procurar estrechez en la gente para provocar en ellos ansiedad, anhelo, y de esa manera tenerlos siempre bajo control. Algo muy parecido de alguna manera a lo que ha obtenido la humanidad en este último siglo, sobre todo, en realidad varios siglos atrás, pero ni hablar desde el inicio de la Revolución Industrial y hasta ahora, que la Revolución Industrial sigue siendo prolongada artificialmente, la era industrial. Seguimos viviendo como en la era industrial, cuando estamos en una era muy post-industrial, en la que todo, ya casi no hace falta obreros para nada, menos que menos el nivel de esclavitud fabril de 200 o 300 años atrás, y sin embargo eso se prolonga únicamente porque es el sistema de control. Procura estrechez, procura Metzarim, procura Mitzrayim.
Y entonces, cuando tú tienes un sistema de gobierno al estilo de Mitzrayim, un sistema de liderazgo, un sistema de control de la población al estilo Mitzrayim, al estilo la mayor parte del mundo hoy, entonces tienes en la cúspide del poder, en la cúspide del gobierno, tienes forzosamente un enano megalómano. Y un enano megalómano es precisamente Paró, faraón, de quien el Midrash nos cuenta que Bekoshi con dificultad medía en el orden del medio metro de altura. Y eso no le impedía, sino que acaso lo propulsaba, lo empujaba a definirse a sí mismo como deidad, a decir: yo soy el creador de todo, yo me creé a mí mismo y yo creé el Nilo. De alguna manera esto está insinuado en la propia forma hebrea que adopta su nombre de faraón, que es Paró, Pei Reish Ain Hei, que en su valor 355 vale lo mismo que Boreolam, creador del mundo. Es parte y contraparte. El caso es que nos encontramos en medio de una saga que comenzó cuando Moshe Rabbeinu, que mereció el liderazgo del modo... Moshe Rabbeinu propugna un liderazgo que es radicalmente opuesto al de Paró. Moshe Rabbeinu llega al liderazgo no por un sueño megalómano y por vía de someter a la gente a control por vía de la estrechez, por vía de una estrategia de escasez, sino todo lo contrario. Él va a llegar a ser pastor de gente por mérito de haberse demostrado un magnífico, piadoso y misericordioso pastor de ganado, pastor de ovejas, pastor de rebaños. Y eso es lo que tiene Moshe para ofrecer. Moshe, que en su valor numérico 345 es el nombre sagrado Esabiel, que hemos compartido por 2 años en nuestras reflexiones diarias, el nombre que implica que en mi propósito, en mi kavaná, en mi intención, en la intención de mi trabajo, de mi culto, yo lo que aspiro a conseguir, mi estrategia es Laset bi eil, llevar en mí, izar dentro de mí a la deidad, llevar en mí las propiedades, las cualidades del Dios único, asemejarme a Él en todo lo que yo, desde mi limitada existencia, puedo asemejarme a las cualidades máximas de bien del absoluto. Moshe Rabbeinu al mismo tiempo también tiene el valor numérico, como vimos en Vaerá, tiene el valor numérico del nombre Kel Shakai, Aleph Lamed y después Shin Dalet Yud, que es el nombre sagrado que habla de la piedad que dice basta, la piedad con medida. El Gesed, la voluntad de dar con medida, y esa es la propiedad del buen pastor. El buen pastor va a dar todo hasta cuanto es bueno para su rebaño, pero no va a darle a su rebaño más de lo que le es bueno, porque más de lo que le es bueno le va a hacer malo. Y esa es la cualidad del pastor que lleva a Moshe a confrontarse con Paró. Pero Moshe entonces, como Moshe es el más humilde de todos los hombres, Vehaish Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pnei Ha'adamah, Moshe es el más humilde de todos los hombres, el hombre Moshe es el más humilde de todos los hombres que hay sobre las faces de la tierra. De modo que Moshe no va por cuenta propia a enfrentar a Paró, va por instrucción, va por delegación del Creador mismo, que es el verdadero oponente de Paró. Un buen gobernante, un buen pastor, nunca cree que él detenta el poder. El buen pastor hace de conexión, de alguna manera, entre el bien absoluto consignado en la ley más mínima posible para que el bien tenga lugar y sea ejercido, y aquellos que deben oficiar el tikún en sí mismos, que son todo el pueblo. Hace falta un paradigma. Y Moshe viene en nombre del Creador mismo, de Hashem Itbaraj. Y vaya en nombre de Hashem, le dice a Paró: Shalach et ami vaya'avduni bamidbar. Envía, release, suelta a mi pueblo para que vayan a trabajarme, a laborarme, a rendirme culto en el desierto. Y acá hay un detalle muy importante. Moshe le exige al faraón, a Paró, básicamente que resigne su poder sobre la suerte de Israel. Acepte que hay un poder superior al suyo sobre estos que él oprime.
y que ese poder superior al suyo va a decidir, va a definir en realidad en qué medida él tiene derecho y permiso de oprimir a nadie. Moshe Rabbeinu también le indica a Paró que el pueblo de Israel va a ir a rendirle culto al Creador en el desierto, de alguna manera en ninguna parte, o de alguna manera en ninguna parte que podamos adivinar en el instante en que estamos haciendo el reclamo. Esto se parece mucho, cuando lo estudié hace un par de días, me trajo a la memoria enseguida el paradigma de Abraham, que es exactamente el mismo caso. Hashem le dice a Abraham: Lech lecha me'artzeja o mi moladoteja o mi beit avija, ve hacia ti de tu tierra, de tu matria y de la casa de tu padre. Ahora, yo te digo con mucha precisión de dónde te tienes que ir, qué es lo que tienes que abandonar. En cuanto a dónde vas a ir, eso no te compete ahora. Vete de todo eso, el haaretz asher ar'eka, a la tierra que te mostraré. Recién cuando cortes todo lazo que te une con aquello que es malo y que no es digno de ti, vas a poder ver siquiera, vas a poder concebir dónde queda tu próxima estación, hacia dónde te diriges. Si te lo mostrara ahora, le dice Hashem a Abraham, y le dice Moshe al pueblo de Israel, y le dice Moshe a Paró: si te muestro ahora a dónde vamos a ir, si te digo ahora que vamos a ir al monte Sinai, tú no eres capaz de concebir eso. No vas a entender qué quiere decir ir al monte Sinai. Lo único relevante que te puedo decir ahora es que tú tienes que soltar al pueblo de Israel al desierto, o sea, más allá de tu frontera. Y ahí entonces ellos van a saber, y si corresponde también tú, a dónde van a ir. Pero primero tienen que cortar relación con Mitzrayim. Israel no puede constituirse en Israel sin cortar relación con Mitzrayim, porque Israel es todo lo opuesto de Mitzrayim. Israel es libertad y Mitzrayim es opresión. Entonces estamos en medio de las makot, de los azotes, porque Paró no quiere liberar al pueblo de Israel. Paró no quiere resignar su poder absoluto. Paró no quiere de ninguna manera declinar, darse por derrotado frente a otro que también dice ser el creador de todo lo que hay. Él dice ser el creador de todo lo que hay, y por consiguiente le compete el derecho a gobernar todo lo que hay. Y entonces viene de parte de Hashem una macá, un azote, y otro, y otro, y otro, y son todos para lejaflí, son todos para llenar de maravilla, son todos para despertar la conciencia del propio pueblo de Israel en realidad, y no de Mitzrayim. Mitzrayim debe ser castigado, pero Israel debe despertar a una conciencia hábil de redención. Si no, el pueblo de Israel va a seguir siendo esclavo por siempre, aunque deje de ser esclavo. Entonces hay que ensanchar la conciencia, hay que captar un mundo de maravilla, hay que captar un abanico increíble de posibilidades, y todas en nuestras manos. En nuestro punto estamos en la aliyá tercera de Parshat Bo, en el capítulo 21, verso 26 de Shmot, Éxodo, y así le dice Moshe a Paró, al faraón. Lo vamos a leer de corrido y lo vamos a traducir haciendo precisiones. Vegam miknenu yelech imanu lo tishaer parsa. Ya cambio de idea. Dice Vegam miknenu, y también nuestro mikne. La palabra mikne en hebreo, la palabra mikne en la Torá en general, asume el sentido, en el pshat, en el sentido más literal, supuesto de la palabra, asume el significado de rebaños, de ganado, de vacas, de cabras, de ovejas. Eso es el mikne, pero en realidad en un sentido mucho más literal que ese, mucho más básico. Mikne sale del verbo liknot, adquirir. Mikne es todo aquello que yo tengo por mío, todo aquello que yo he incluido en mi posesión. De ahí sale el nombre Caín también. De ahí sale también el nombre Caín. Y entonces, Mikne, Vegam Miknenu y Elech Imanu, también nuestro Mikne, también todo aquello que en nuestra conciencia es profundamente nuestro, genuinamente nuestro, se parece a cuando decimos en Shema Israel que hay que amar a Hashem con Bejol Meodeja, con todo lo que es
muy en ti, con todo lo que es enfáticamente tú mismo, con todo lo que está especialmente acentuado en ti, vegam miknenu y elech imanu, todo lo que es nuestra posesión irá con nosotros. Y acá, si queremos, miknenu y elech, nuestra posesión irá, sucede que también vale 355. Entonces, eso es el creador del mundo, Boreolam, como dijimos, y es también Paró. Y a Paró Moshe le dijo, pocos versos atrás, que Paró mismo también va a tener que entregar de su propio ganado para que nosotros sacrifiquemos al Creador. Paró va a venir con nosotros en su propia inversión a rendir culto por nuestras manos al Creador. El Creador va con nosotros y Paró va con nosotros. Vegam miknenu y elejimanu. Todo lo que nosotros poseemos irá con nosotros. Lotishaer parsá. No va a quedar ni una huella. Eso quiere decir que el recuerdo, la memoria también se va con nosotros. Nosotros no vamos a dejar ni la evidencia de nuestra estancia en Mitzrayim, ni la huella. Kimimenu nikach la avodet Hashem Eloheinu. Porque de nuestro ganado, de nuestras posesiones, tomaremos para la avod, para trabajar, para rendir culto a Hashem nuestro Elohim. Prestad atención. Ve'anachnu lo neda, y nosotros no sabremos. Mana avodet Hashem. Traducción literal. ¿Qué trabajaremos a Hashem? Traducción conceptual. ¿Con qué y de qué modo? ¿Por qué vía? ¿Por qué medios? Rendiremos culto a Hashem, al Creador. ¿Y hasta cuándo no sabremos? Ad boeinu shama. Hasta nuestro arribo allí. Ahora, allí es un estado de conciencia, porque nosotros no podemos decir allí respecto de un lugar que no sabemos cuál es. Allí refiere literalmente al lugar donde vamos a rendir culto a Hashem, pero nosotros no sabemos. Y caso de que supiéramos, tampoco lo estamos comunicando al faraón en realidad. O sea que allí, Shama, es un estado de conciencia que se llama con las mismas letras de Moshe. Harei, Moshe se escribe Mem Shin Hei y Shama se escribe Shin Mem Hei. Entonces, hasta que no lleguemos a ese estado de conciencia que nos va a habilitar para la forma de liderazgo que representa Moshe, no vamos a saber por qué vía, por qué medios, de qué manera, con qué de nosotros mismos hemos de rendir culto a Hashem. No vamos a saber conectar de verdad los significantes, las palabras de la Torá, con los significados correctos. Y nosotros lo que queremos es llegar allí, donde quiera que sea ese allí, que es en el alma, es en la conciencia. Pero queremos llegar en el alma y en la conciencia allí, a la situación en que somos capaces y hábiles de ser conducidos por un líder como Moshe. Y eso no es solo el sentido político del pueblo o del mundo, eso es también el colectivo que hay dentro de cada quien. Yo puedo funcionar individualmente bajo una conducción como la de Paró o bajo una conducción como la de Moshe. Y es una cuestión de opción visceral, de opción fundamental. Entonces yo lo que quiero es llegar a ese estado en que soy capaz de ser liderado por Moshe en vez de por el faraón, para poder conectar los significantes de la Torá con significados relevantes para mi vida. Yo quiero saber de verdad cómo opero, cómo hago, cómo ejerzo la Torá en mi mundo, cómo ejerzo ese tikkun, cómo ejerzo la reparación de todo lo que hay que reparar. ¿Cómo hago de este mundo un mundo como el que la Torá me describe en términos de redención, en términos de una humanidad libre, en términos de yo libre, y todos los que me rodean libres, y todos los que rodean a los que me rodean libres, responsables, enteros, conectados entre sí, conectados en términos de unidad entre el Creador y la creación, ocupados en tender todos los vínculos y abrir todos los conductos entre los cielos y la tierra.
en el acto de amor más inmenso que es posible imaginar. Yo quiero eso. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué manera puedo proyectar este verso hasta que me diga algo? Caramba, ¿de qué manera, una vez que yo llegue allí, llama, cómo vamos a rendirle culto al Creador? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el primer modo en que yo debo rendir culto al Creador? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y entonces me encontré, prestad atención, me encontré con que este pasuk entero, este verso entero, Vegam miknenu yelech imanu lo tishaer parsa, ki mimenu nikach la'avodet Adonai Eloheinu, va'anach lo nedam na'avodet Adonai Adboeinu shama. Nos llevamos todo lo que tenemos, porque de esto vamos a tener que usar para sacrificar, y no vamos a saber hasta que lleguemos ahí, hasta que hayamos cortado con Mitzrayim, y estemos en una conciencia de libertad, en una conciencia de unión, no vamos a saber de verdad qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo quiero saber ya qué es lo que tengo que hacer. Quiero llegar allí, llama allí. El verso entero vale 4109. Me puse a ojear y me encontré con, ya no me acuerdo ahora, 4 o 5 versos más en todo el Tanaj, en todos los libros sagrados, que tienen valor 4109. Pero seleccioné 2 que tienen gran sentido para lo que nosotros estamos queriendo aprender. El primero, nuestra fuente en la Torá misma, nos habla de que tomamos todas nuestras posesiones, las abrazamos y nos las llevamos con nosotros, porque no tenemos la menor idea de qué deberemos hacer con ellas. Entonces estamos en estado de asunción, de ajnaá. Aceptaremos lo que sea que haya que hacer con todo lo nuestro y nos entregamos enteros, con toda nuestra posesión. Eso es lo que le estoy explicando al faraón. Mirá, no va a quedar de mí nada acá, porque todo lo que yo soy, y yo soy yo y mis circunstancias incluyen a mis posesiones, todo lo que yo soy, lo tengo que poner al servicio de mi rendirme ante el Creador, mi rendir culto, mi trabajar en hebreo al Creador, mi servir al Creador. Y yo no sé, hasta que no llegue al punto en que voy a ser capaz de hacerlo, yo no sé qué de todo esto voy a precisar para hacer qué. Entonces estoy en ajnaá, estoy en asunción, la primera fase del tikkun, de la enmienda Hasidit, tal como la aprendimos de Rabbi Israel Baal Shem Tov. Y entonces me encontré con otro pasuk, un verso que está en el libro de Dvarim, Deuteronomio. En Dvarim Tetzain 16, pasuk verso Yud Tet 19, que también vale 4109. Prestad atención, manual de instrucciones para el usuario de cuánto posee, que quiere de verdad rendirse ante el Creador. Lo tatem mishpat, no inclinarás el juicio. Lo takir panim, no conocerás rostros cuando te toca juzgar, no preferirás uno ante el otro. Velo tikach shohad, y no tomarás soborno o coima. Ki hashohad, porque el soborno, y aver ainei jajamim, cegará los ojos de los sabios, veisalef divrei tzadikim, y falseará, distorsionará las palabras de los justos sagrados, de los tzadikim. Caramba, lo que yo tengo que hacer para ser capaz de servir al Creador en plenitud y de esa manera ser todo lo perfectamente libre que es posible, desde un pacto pristino y genuino y completo con la verdad. Lo más importante que yo tengo que hacer en esencia es no tomar soborno alguno. Caray, shohad, no tomar soborno. Y yo le pedí a Hashem que me guíe a atar significantes con significados relevantes para mí. Y estamos en una época muy difícil en estos días, porque hay muchísimo soborno por todos lados, en el mundo exterior a nosotros, pero si ocurre en el mundo exterior, Javerim,
ocurre también en el mundo interior. Nosotros vivimos en sobornos, entonces vemos afuera, aquí en Israel y en todas partes, gente que va a la cárcel todo el tiempo por causas de soborno. Tristemente, hoy día en Israel también los líderes religiosos, de entre ellos, se cruzan en las puertas de la cárcel, uno sale, uno entra, y nos dice la Gemara en el Tratado de Brajot, Bamakom sheyesh bo hilul Hashem ein holkim kavod larav. Y eso es un problema en el lugar en el que se profana el nombre de Hashem, en el lugar en el que aquellos que se suponen que tienen que ser ejemplo de Torah, ejemplo de camino sagrado, hacen lo contrario y son descubiertos y son vergüenza para la Torah y vergüenza para Kodesh Baruj Hu. En esos lugares los rabanim no son honorables, no hay modo, no corresponde que nadie se sienta forzado a rendir honor al Rab en general, salvo que uno encuentra un Rab que es obvio que hace lo contrario, a profanar el nombre de Hashem, que de verdad consagra el nombre de Hashem. Entonces, es muy importante estudiar esta cuestión del soborno, porque caramba, lo más importante parece, lo primero que tengo que hacer, el movimiento fundamental que tengo que hacer para ser capaz de llegar de llegar allí, a ese punto de conciencia, a ese punto del alma, en el que voy a saber cómo rendirle culto a Hashem, en el que voy a saber cómo consagrarme, cómo conectarme con el Creador Baruj Hu. El primer punto es no tomar soborno. Y no tomar soborno es algo demasiado general. Fijaos, soborno es lo que yo dejo que me hagan los instintos a mí. Cuando me convencen de que en realidad algo que yo estoy seguro que debo hacer, bueno, pero mi instinto dice que en realidad hay otra cosa que me va a ser placentera ahora y que me puedo dar el lujo y que me puedo dar el placer y que bueno, y ya está, y no voy a hacer lo que tenía que hacer. Voy a hacer lo que quiero hacer ahora y voy a encontrar una excusa. Soborno es cuando dejo pasar la oportunidad de cumplir una mitzvah grande, sobre todo si es una mitzvah con mi semejante, y no busco excusas, solamente como aquello de Mafalda, si algún día sientes unas ganas intensas de trabajar, siéntate hasta que se te pase. Entonces yo oigo de alguien que necesita desesperadamente ayuda y me siento hasta que se me pase. Y entonces acepté el soborno del instinto. Caramba, seguro que si espero un rato alguien más va a haber ayudado. Y entonces yo voy a estar tranquilo con mi conciencia, porque yo estaba dispuesto a ayudar, solo que no llegué a tiempo, alguien me ganó de mano. Esos e infinidad más son sobornos adentro de nosotros. Sobornos en los cuales el lado que debe ser gobernado de nosotros por vía de Moshe se constituye él mismo en Paró y nos cambia el sistema de liderazgo interior propio y nos produce sensación de estrechez, de escasez, de necesidad y nos manda a buscar algo que solo artificiosamente percibimos como que no lo hay o como que es necesario, solamente para aislarnos de lo que haríamos bajo la conducción de Moshe. Y soborno es, por supuesto, también toda desviación respecto de la mitzvah, del precepto fundamental, que es la séptima de las mitzvot, de las 7 mitzvot universales de los Bnei Noach, que competen a judíos y no judíos por igual, que es la mitzvah de constituir justicia en este mundo, de realizar justicia, de procurar con todas las herramientas en tus manos que este mundo sea justo. Cuando yo me dejo sobornar de cualquiera de los modos posibles, sea cuando veo a alguien que le pega a alguien más en la calle, Moshe no fue capaz de ver que el egipcio castiga duramente al Yehudí sin frenarlo y entonces enterrarlo en la arena, aunque como hemos estudiado ya, Hamitzri, el egipcio, vale lo mismo que Moshe, de modo que en el momento ese, en ese episodio, lo que nos vamos a encontrar es que Moshe entierra al egipcio que hay en él, a la parte de Moshe que todavía está bajo la tutela de Paró, de Faraón, y entonces puede matar al egipcio. Y Moshe tampoco puede ver luego cómo un yehudí, un hebreo, se pelea con otro y uno golpea al otro, tampoco puede ver sin intentar frenarlos. Ese es Moshe, no acepta ningún soborno, no se pregunta qué conviene,
sino que sale a hacer justicia, sale a restaurar justicia. Entonces ahora sé dónde empieza todo. En el primer paso, yo abrigo todo mi ganado, todas mis pertenencias. En este segundo paso, lo que hago es distinguirme de toda forma de soborno. Voy a aceptar única y exclusivamente la justicia. Voy a ser paladín de justicia. Y todavía voy a ahondar un poco más en esto del soborno. Porque la palabra shohat, que traducimos por soborno tal como está escrita en la Torá, Shin Het Dalet, tiene valor 312. Y ese número es un gran conocido nuestro. Sobre ese número trabajamos, entre muchas otras veces, trabajamos en nuestro estudio que compartimos la semana pasada apenas. En Parashat Vaerá dijimos que 312 es Shevi. Shevi es cautiverio. Y no dijimos la palabra cautiverio, justo era la palabra que estaba buscando la semana pasada y no me salía en español. Shevi es cautiverio. Y es perfecto eso, porque el shoha del soborno es la esencia misma del cautiverio. El que da soborno, el que soborna a otro, queda cautivo de su acto. De alguna manera ya era cautivo de lo que quiere conseguir, del deseo, del anhelo, de aquello que quiere obtener mediante el soborno. Hay algo de este mundo, porque cosas de otro mundo, por más que haya papas fantasmagóricos que hayan dicho lo contrario, cosas del otro mundo no se adquieren con sobornos, ni con bulas, ni con nada de todo eso. Pero alguien quiere conseguir para sí algo de este mundo, entonces soborna. Quiere decir que él ya está cautivo de ese algo de este mundo, que le es tan importante, él está tan prisionero de eso, que no le importa distorsionar la justicia de este mundo, que es lo más importante que tiene para hacer, con tal de conseguir mediante el soborno eso que tanto anhela. Y el que recibe el soborno es cautivo del soborno que recibió. Él va a desviar efectivamente de uno u otro modo, sea que es un juez, sea que es un rabino, que va a determinar la halajá de una manera o de otra, de acuerdo a la conveniencia de este o aquel, celulares kasher o tantas otras estupideces que nos han metido en la cabeza, sobre todo en los últimos decenios, o casos más graves, certificados de kasher para algo que no lo es, viceversa, o impedimento de certificado de kasher para algo que sí lo es, por no haber soborno sobre la mesa, tantas otras cosas. O un gobernante, o un ministro, o un intendente, caramba, en Israel también, igual que en todo el mundo, estamos llenos de ese tipo de gente en la cárcel purgando la tentación del soborno. Y por último, aquellos sobre quienes va a pender el dictamen de quien recibe el soborno, también están cautivos de eso, porque los van a obligar a hacer algo que no es justicia que hagan, o les van a impedir recibir o hacer, o brindar, o lo que sea, algo más. Digamos, los gobiernos les van a impedir consumir marihuana o plantar plantitas de marihuana en sus casas porque no le conviene a los laboratorios medicinales. Entonces ellos van a sufrir de la estúpida prohibición de tener la planta que se les dé la gana en su propia casa, porque hay alguien a quien no le conviene y hay otro alguien que es el que decide y el que manda sobre la policía, llegado el caso, que hace de bisagra. Entonces ellos también van a ser cautivos de ese soborno, de modo tal que cautiverio no solo comparte valor numérico, el cautiverio es el sentido mismo del soborno. El soborno produce cautiverio y por consiguiente es una mitzvah tan importante alejarte, no recibir soborno jamás, ni dar soborno. Porque la Torá nos quiere enseñar a ser libres. Y estar en cualquiera de las partes que están en el juego del soborno te va a impedir ser libre, te va a poner en el régimen de estrechez de Paró, del faraón, te va a poner en el régimen de Caín, acerca de quien estudiamos la semana pasada, que cuando la Torá cuenta en el capítulo 4 de Bereshit quién era Caín, dice Becaín hayá Obed Adamá, y Obed está escrito sin Vav, de modo que puede decir Becaín hayá Ebed Adamá, y Caín era esclavo de la tierra. Caín era esclavo de la terrenalidad.
Caín era esclavo de su propio ego, Caín era esclavo de sus pertenencias, de su mikné. Por consiguiente, el segundo de los 3 versos que vamos a ver hoy, que los 3, cada uno de ellos vale 4109, hace las veces, cumple la misión de la Havdalah en el Tikkun. Primero viene la Ajnaá, la asunción de lo real, después ahora la Havdalah, el distingo, la discriminación. Yo, para asegurarme que estoy en el camino correcto para llegar Shama, para llegar allí, para llegar a saber de verdad con qué y cómo me toca rendirle culto a Hashem mi Elohim, lo que debo hacer es distinguirme de toda forma de soborno, no ser sobornador y no ser sobornado, y en la medida de lo posible abstraerme de estar entre aquellos sobre quienes va a regir la ley del sobornado. Por eso acaso es que la Gemara nos dice que tienes que tener mucho cuidado porque no se debe reverenciar al Rab que pertenece a ese sistema que se ha corrompido. En el lugar en el que el sistema rabínico se ha corrompido, el Rab que pertenece al sistema no es honorable, no debe ser honrado. Lo que está buscando dentro del sistema es sospechoso. No forzosamente está bien. No forzosamente está bien y es justo lo que él te diga que debes hacer o lo que él te diga que debes abstenerte de hacer. Porque si él está en el sistema y el sistema está corrupto, el sistema recibe soborno, el sistema incluye algún gran rabino de Israel que termina en la cárcel por recibir algunos millones de shekel o lo que sea, todo eso es un disparate. Entonces me tengo que distinguir de todo eso. Y cuando yo logro distinguirme de todo eso, voy a llegar entonces a la Hamtaká, voy a llegar entonces al endulzamiento. El endulzamiento pasa por lo opuesto de la escasez del faraón, pasa por la abundancia que viene de la mano de Moshe. Y nos encontramos un pasuk, un verso, en Divrei Hayamim Bet, en Crónicas 2, en el capítulo 5, verso 6. Un pasuk que nos habla del endulzamiento por vía del ejercicio de la máxima sabiduría de todas, de la sabiduría del más sabio de todos los hombres, del paradigma del mismo de la sabiduría, del rey Shlomo Salomón. Y nos dice así: Vehamelech Shlomo, y el rey Shlomo, Vejol Adat Israel, y toda la congregación testimonial de Israel, todos aquellos que conceptualmente son Israel, Hanoadim alav lifnei Aarón, que están congregados sobre él, en derredor de él, frente al tabernáculo sagrado. Mezavchim tzon ubakar, ofrendan ovejas y vacas. Asher lo isafru velo imanu merov. Ahora ese ganado que nos llevamos sí o sí de Mitzrayim, porque ese ganado tiene que estar dentro de nuestra integridad frente a Hashem. Ahora entendemos, lo ofrendamos, pero lo ofrendamos ahora en régimen de tal abundancia que no va a poder ser contado, ni censado, ni ordenado, de tan abundante que es. Porque la escasez se multiplicó en nosotros por -1 y se volvió abundancia, con que solo entendimos que el modo de rendirle verdaderamente culto a Hashem, y por eso despreciamos al faraón y a toda su estúpida megalomanía, a toda su mezquindad autoidólatra, que nos da asco, y que por eso necesita someter a los demás, y pensad, todo quien necesita someter a los demás pasa a través de algo parecido a eso. Todo quien quiere someter a los demás a escasez para que vengan a comer de la palma de su mano, pasan a través de eso también. Todo quien se hace el distraído cuando viene a sus manos una mitzvah, pasa a través del soborno de la conducción de Paró contra la posibilidad de la conducción de Moshe, que indica que cuanto más das, más tienes, cuanto más das, más eres, cuanto más das y menos aceptas soborno y más justicia haces, entonces más cerca estás de la Geulá y de estar tomado de la Jochma, tomado de la sabiduría de Shlomo, elevando desde la sabiduría de Shlomo, haciéndola regir sobre tu Malhut, sobre tu reinado propio, sobre todo lo que te llevaste contigo de Mitzrayim al desierto,
a donde sea, porque hasta que no hayas cortado con Mitzrayim no vas a saber a dónde vas. Todo eso junto, todo eso en el momento en que te tomaste de la sabiduría y la posaste sobre tu Malhut, y es Shlomo, que su nombre sale de Shlemut, la completitud hecha sabiduría, en ese momento vas a elevar todo lo que eres, todo lo que posees, toda tu circunstancia, todo quien has llegado a ser, lo vas a elevar todo en ofrenda íntegra hacia lo alto. Y de ese modo ensancharás de tal modo la conexión que tú ejerces entre el mundo de lo alto, que en realidad entre nosotros es el mundo de más adentro, no de más arriba, y el mundo visible, el mundo sensible, entre el mundo de lo uno y el mundo de la multiplicidad. Y entonces vas a llegar a lo que es incontable de tan abundante que eso es casi uno. Eso es el 0,999999999, que acaso es lo máximo a lo que podemos llegar en este mundo de la superabundancia. Y desde allí, llegado el momento, ya en espíritu, ya en el todos juntos, que es lo que hace la diferencia, construimos el uno, que quiere decir construimos la Geulá, construimos la redención, construimos ese mundo, que muy poco tiene que ver con todos los adornos que hacen parecer al judaísmo una religión. Sí tiene que ver con todas las mitzvot verdaderas que tenemos que cumplir, que son conexiones, que son keilim, que son herramientas, que son luces. Empezando por las mitzvot entre yo conmigo mismo, y de allí a las mitzvot ben Adam lejaveró, entre el hombre y su prójimo, que hacen la justicia de este mundo. Y por fin las mitzvot ben Adam lamakom, entre el hombre y el lugar único de todo el cosmos, entre el hombre y su creador, que van a hacer justicia entre el creador y su creación, entre el creador y sus criaturas. Javerim queridos, gracias por acompañarme en este estudio. Me parece fundamental trabajar juntos en el sentido de lo que este pasuk apenas, en que Moshe habla a Paró y de alguna manera nos da a entender a nosotros por qué el faraón, por qué la idea de Mitzrayim es incompatible con nosotros. Y tengamos cuidado, porque la idea de Mitzrayim a veces nos acompaña a donde sea que vayamos. La idea de Mitzrayim es el Yetzer Hará, el instinto de mal también, es el soborno ese que nos persigue por doquier, en el mundo de afuera y en el mundo de adentro, a veces como dadores y a veces como tomadores. Tengamos cuidado, porque si queremos señalar los puntos más íntimos a cuyo través pasa lo más genuino de nuestra judaidad, lo más genuino de nuestro estar apegados firmemente y juntos al pacto de la Torá, es por ahí, es por no aceptar soborno, por hacer justicia, por no tomar gratis, por no dejar que alguien se duela si nosotros podemos aliviarle, por dar la oportunidad, por defender la libertad, por decir la verdad, por ser Moshe y ser liderados por Moshe, y nunca ser Paró ni ser liderados por Paró. Gracias, Javerim, por acompañarme hasta aquí. Mis verajot con ustedes.